Curso de cálculo estocástico, introducción a las ecuaciones diferenciales. Métodos de resolución de ecuaciones diferenciales exactas y factor integrante. Estamos viendo, esta es la tercera parte de- de la introducción a ecuaciones diferenciales. Estamos viendo métodos de resolución. En este caso, vamos a hablar de ecuaciones exactas y factor integrante. Una ecuación diferencial del tipo m de las variables independiente y dependiente t y y más otra función de n t y es una ecuación diferencial exacta en una región R del plano t y si corresponde a la diferencial exacta de alguna función g de t y. Una ecuación diferencial de primer orden de esta forma va a ser igual a cero. Es una ecuación diferencial exacta si la expresión es una diferencial exacta. Ejemplo, supongamos que tenemos esta función, t cuadrada y cúbica diferencial de t más t cuadrada más t cúbica y cuadrada diferencial de y igual a 0. Es exacta, ¿por qué? Porque la derivada de un tercio de t cuadrada de y cúbica es precisamente la ecuación que tenemos arriba, es la derivada. Sabemos que la derivada de t cúbica es 3t cuadrada por respecto de t, se va a cancelar el t por y cúbica cuando derivamos respecto de t, más t cúbica por y cuadrada por 3y cuadrada, se cancela el 3 cuando derivamos respecto de y. Y esto y la derivada de una constante 0, y esta constante va a ser igual a 0. Entonces esta función va a ser una constante porque la función es igual a 0. Teorema. El criterio para una ecuación diferencial exacta. Sean m y n con derivadas parciales continuas en una región rectangular, definida como t entre a y b y y entre c y d, entonces la función que es m diferencial de t más n diferencial de y será una diferencial exacta si y solo si las derivadas parciales de m con respecto de y de n con respecto de t son iguales. El método para resolver es el siguiente. Si la función es exacta, entonces existe una función g de t de y tal que la función de m diferencial de t más n diferencial de y es igual a la derivada de esa función. De tal manera que la parcial de esta función con respecto al tiempo debe ser m y la parcial, la derivada parcial de esa función g con respecto de y debe ser n. Así que si integramos m respecto de t, voy a obtener g. Y si derivo g con respecto de y, me va a dar n. Por lo tanto, podemos igualar a la función n que ya conocemos de allá de la ecuación diferencial y obtenemos tanto a la función f como a la función g. Pero además g es una función constante, por lo tanto, ya que su derivada es igual a 0, así que esta función que encontremos g la debemos igualar a una constante y ya encontramos nuestra solución. Hagamos algún ejemplo para que quede claro esto. Resolver la ecuación 2t y de t más t cuadrada menos 1 por la diferencial de y igual a 0. Veamos primero si es o no es exacta. Llamemos m igual a 2ty y a n como t cuadrada menos 1. Derivemos m con respecto de y, derivamos m con respecto de y me va a dar 2t. Y si derivo n con respecto de t, me va a dar 2t. Este es t. Aquí hay un pequeño error, esto es t.
me va a dar 2t. Así que son iguales. Aquí sí está. La derivada de respecto de n de t es igual a la parcial de m con respecto de y. Por lo tanto, es exacta. Así, integrando a m respecto de t, vamos a obtener, como m es 2ty, la integral con respecto de t es t cuadrada sobre 2, se cancela el 2, me queda y por t cuadrada, más una constante. Pero una constante para la variable t puede ser una función que dependa de y. Así que esa constante la ponemos como función de y. Y sabemos que esto, derivando este resultado respecto de y, debemos obtener n. Entonces la derivada de y de t cuadrada más esta función va a ser la derivada con respecto de y es t cuadrada más la derivada de f, que es f' de y. Y esto debe ser igual a n. Pero n es t cuadrada menos 1. Por lo tanto, t cuadrada, restando t cuadrada de ambos lados, me queda que la derivada de la función f de y es igual a menos 1. Por lo tanto, la función de y es menos y. La función f de y, porque la integral de menos 1 es menos y. Así que, sustituyendo el valor de y en df de y en mi función g, que ya conozco, que está acá arriba, esto es g, me va a quedar que y de t cuadrada menos y es igual a g, pero g es una constante. Y ya, esta es la solución implícita en mi ecuación diferencial. Ahora veamos el método de factor integrante. Definición. Una ecuación diferencial de primer orden de la forma A1 de t diferencial de y con respecto a t más A0 de t de y igual a g de t es una ecuación lineal. Ya sabemos que es una ecuación lineal de primer orden. Del tipo, podemos normalizar el coeficiente de la derivada dividiendo entre el coeficiente A1 y me va a quedar una función de primer orden de este tipo, diferencial de y con respecto al tiempo, más una función que depende únicamente de t, de la variable independiente, por la función y de la variable dependiente, igual a una nueva función f de t, ¿sí? No homogénea con término que puede ser variable con el tiempo, con el t. Ya sabemos también que cualquier solución, trayectoria o realización del tiempo está compuesta por la solución complementaria y una solución particular en el caso de que tengamos condiciones iniciales. Bueno, así que el método es hacer que el coeficiente sea la unidad. Luego identificar la función p de x y de ahí definir el que se va a llamar factor integrante, como e a la integral de la función p de t. Esta ecuación del primer paso se multiplica por el factor integrante. La ecuación que obtengamos en el primer paso, cuando hacemos el coeficiente de la unidad, lo multiplicamos por el factor integrante. El lado izquierdo de la ecuación obtenida va a ser la derivada del producto del factor integrante. Precisamente por eso se utiliza este valor para que sea el lado izquierdo el factor integrante por la variable dependiente. Su derivada va a ser precisamente el lado izquierdo. Si se integran ambos lados, como es una derivada, se cancela la integral y la derivada y me queda de la ecuación obtenida y tengo que integrar nada más del lado derecho. Así, entonces, con un ejemplo es mucho más sencillo. Supongamos que tenemos esta ecuación, t diferencial de y con respecto al tiempo, menos 4y, igual a t a la 6 e de t. Este lo podemos normalizar dividiendo entre el coeficiente t, se hace que el coeficiente de la derivada sea 1, dividiendo entre t, me va a quedar la derivada de y con respecto a t, menos 4 sobre t por y t sexto, me queda t quinto por e a la t. Ya está, entonces p de t va a ser menos 4 sobre t. Ya tenemos la función del tipo de la diapositiva anterior. Este es p de t y aquí sacamos el factor integrante. Ya está identificado p de t y el factor integrante es
e a la integral de p de t, que es 4 de t, 4 sobre t de t. Pero este es un logaritmo natural, que es menos 4 logaritmo natural de t. Aplicando las leyes de los logaritmos, las propiedades de los logaritmos, me quedaría que es el logaritmo de t a la menos 4. Y como e y el logaritmo son funciones inversas, me queda solamente el argumento que es t a la menos 4. Por lo tanto, el factor integrante es t a la menos 4. Y este dijimos que lo multiplicamos toda la ecuación del primer paso, es decir, esta ecuación, la multiplicamos por el factor integrante. Todo por t a la menos 4. Así, todo por t a la menos 4. Dijimos que el lado izquierdo de la ecuación es la derivada del producto del factor integrante por la variable dependiente. Veamos esto por única vez, después ya lo tomaremos como un hecho. Cuando yo multiplico esto por t a la menos 4, me va a quedar la derivada de t a la menos 4 por y del factor integrante por y por la variable dependiente, y la derivo. ¿Qué me queda? Me queda, bueno, es la derivada de un producto, me queda t a la menos 4 por la derivada de y, menos 4 por t a la menos 5, que es la derivada de t a la menos 4 por y. Y si observamos esto, es precisamente t a la menos 4 por diferencial de y menos 4 sobre t por t a la menos 5 por y, que es precisamente el lado izquierdo de la ecuación. Es decir, que el lado izquierdo de la ecuación es lo mismo que la derivada de la variable dependiente por el factor integrante. Y el lado derecho pues me queda como lo teníamos. La derivada del lado izquierdo es la derivada de t menos 4y, y esto es t por e a la y, a la t. Integramos ambos lados de la ecuación. Vamos a integrar este lado y este lado, uno con respecto, bueno, esta es una derivada, se va a cancelar con la integral, y acá me va a quedar la integral de la diferencial de t. Y me queda lo siguiente. De este lado se canceló la integral con la derivada, y de este lado hay que integrar t por e a la t, que vamos a integrar por partes. Para integrar por partes llamemos u a t y a db a e a la t de t. Entonces derivamos u, me queda derivada de t, integramos b, me queda e a la t. Entonces, por la integración por partes, recordemos que la integral por partes es u por b menos la integral de b de u. Y esta integral es muy sencilla, es e a la t, así que me queda t a la t menos e a la t. Esto es el lado izquierdo, t a la menos 4 por y es igual a t a la t menos t. De aquí podemos factorizar e a la t y me queda e a la t por t menos 1 más la constante de integración que siempre ponemos en cálculo al integrar. Y ya tenemos entonces nuestra trayectoria del tiempo. Nuestra trayectoria del tiempo es y de t es igual a t a la cuarta por e a la t por t a la menos 1 más una constante c, porque multiplicamos todo por t a la cuarta para despejar la trayectoria del tiempo y. Ya está. Un ejemplo más. Resolvamos esta ecuación, ¿sí?, por factor integrante con condición inicial y de 1 igual a 0. Se hace que el coeficiente sea la unidad, dividimos todo entre t, pues dy sobre dt, me queda 1 entre t por y igual a 2. Entonces, ya nos queda fácil para identificar p a la t. Esto tiene que ser a fuerza dependiendo t nada más de t. Y también el término independiente tiene que ser a lo más una función de t nada más. Y definimos el factor integrante. Recordemos que el factor que p de t es 1 entre t y que el factor integrante es e a la integral de p de t, pero es la integral de 1 sobre t, es un logaritmo natural. Así que el factor integrante es e a la logaritmo natural de t. Como e y el logaritmo son inversos, me queda solamente el argumento t. El factor integrante es t. Y la ecuación de primer paso, que es esta, la multiplicamos por t. Y recordamos que el lado izquierdo es la derivada del factor integrante, que es t por la variable y. Así que nada más me queda del lado izquierdo t por y. Y del lado izquierdo
Del lado derecho me queda 2t. Así que ahora ya está listo para integrar. La integral de la derivada se cancela, me queda t por y, y la integral de 2t es t cuadrada sobre 2, pero el 2 se cancela, me queda t cuadrada más la constante de integración. Dividimos todo entre t para que me quede despejado el y de t, entonces me queda y de 1 va a ser igual a t más c, pero t vale 1, me queda 1 más c. 1 más c es igual a 0 porque dice la condición inicial que y de 1 vale 0, así que c vale menos 1. Por lo tanto, podemos sustituir el valor del parámetro c en la trayectoria del tiempo y me va a quedar que la trayectoria del tiempo es t menos 1 entre t.